2008, cuando la Universidad de Chile, en el Fondesit, hicimos el primer seminario permanente de estudios medievales, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Con ciertas complejidades en el último tiempo, pero sigue funcionando, y uno no era consciente en ese momento que estaba partiendo algo que, imagínense ustedes, en 2008 se iba trasladando de distintas universidades, pero sigue funcionando. Así que es un momento histórico, Gabriela, porque esta es la primera sesión del primer seminario presente y futuro de las humanidades, y qué mejor manera de partir de este seminario contigo, una persona que ha hecho innovación en humanidades, una persona que tiene un vínculo con el medio muy probado y súper interesante, una persona que ha puesto la historia y las humanidades sobre la mesa de todas las casas en Chile, de alguna manera, que tiene un vínculo con la prensa y los medios de comunicación súper intenso, y que tuvo la amabilidad de responderme rápidamente, con mucho entusiasmo, de que quería participar. Para nosotros es un lujo tenerte acá, Gabriela, sabiendo todos los compromisos que tienes. Y la verdad es que a mí me hace muy feliz comenzar este seminario contigo. Tenemos expositores que vienen en los próximos meses también. Este es un seminario mensual. La idea es que se proyecte y prospere en el tiempo, como el seminario permanente de estudios medievales también. María Gabriela es licenciada en Humanidades y profesora de enseñanza media, mención en Historia en la Universidad Adolfo Ibáñez, y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibió el premio Miguel Junchaga Tocornal, que otorga la Academia Chilena de la Historia en el año 2013. Es profesora titular de la Universidad Andrés Bello y es decana por un tiempo. Ya, vamos a decir, sí, por harto tiempo, ¿no es cierto? Ya 10 años, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales desde el año 2015, justamente. Investigadora de Fondesit, ha desarrollado investigaciones en torno a los estudios de la recepción clásica, la historia de la educación en Chile y la historia de las mujeres. Es autora, entre otras publicaciones, del Imaginario de la Guerra de Arauco, Mundo Épico y Tradición Clásica. Nosotros que estamos trabajando en cosas de la Araucana y la histórica relación, y más recientemente, en 2024, su fabuloso libro sobre mujeres en la historia de Chile. Recientemente dirigió una gran cantidad de proyectos de innovación en humanidades, y su exposición el día de hoy es traer el pasado al presente, el desafío de dar voces y rostros a la historia. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, primero, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones por la iniciativa, que espero que prospere, que dure mucho tiempo y que me impone un desafío de tratar de estar a la altura de, esperemos, una instancia que tenga harta proyección. Además que desde que vi que habían inaugurado el laboratorio siempre lo he visto con envidia y un poco curiosidad, entonces me alegro mucho poder participar hoy, justamente por el concepto de laboratorio. Me gusta mucho que lo traigamos al área como de las humanidades, de la educación, porque tiende a estar tan apegado a la ciencia de una manera súper como concreta y visual, pero que tiene relación con el fondo, yo creo que con esto de ensayar, de ir probando nuevas maneras de qué es lo que se hace en un laboratorio. Y un poco eso es lo que trato de traer, además con el desafío de la reflexión que nos invitaste a hacer, que no recuerdo bien la pregunta, pero en el fondo es cómo ven ustedes, no hablo solo de mí, sino de quienes todos vamos a participar en el seminario, cómo vemos que están las humanidades actualmente y de qué manera se proyectan a futuro. Yo me tomé muy literalmente la pregunta, entonces lo que armé tiene relación con esa respuesta o el ensayo reflexivo que hice a partir de ello, y por otra parte también de traer un ejemplo concreto de lo que hemos venido haciendo en la Universidad Andrés Bello en particular, una de las iniciativas que tiene relación con conectar las humanidades con nuestro presente y ojalá proyectarlo a futuro, más allá de las etiquetas de humanidades digitales u otras que suelen a veces sobreutilizarse, creo, sin que necesariamente tengan siempre tanto sentido o tanto cuerpo. Partí con la pregunta, entonces, ¿cómo vemos que están las humanidades hoy en día? Y obviamente empecé inmediatamente a revisar algunos datos que nos pudieran servir de referencia, que no son de investigaciones que trae uno, pero que sí estuvieron en el tapete el año pasado justamente, y que creo que siguen estando muy vigentes, pues la situación no debe haber cambiado mucho en Chile.
pero que nos hablan en parte de, yo creo que la problemática que sobre todo aqueja a las humanidades, no solamente en nuestro país, esto uno lo ve a nivel global porque habla con colegas de Latinoamérica o habla con colegas por lo menos de algunos países europeos, España fundamentalmente, y vemos que estamos un poco en la misma, pero viendo la radiografía que se hizo el año pasado del Ministerio de Ciencias, de Informe de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del 2024, uno revisa cualquier cifra y se da cuenta que las humanidades no son un mundo que está de moda. No forman parte de un atractivo para las nuevas generaciones que están buscando cómo encontrar espacio para su vocación, y eso uno lo ve tanto de partida en las carreras de pre y posgrado, que hemos visto cómo en términos de la admisión y matrícula han ido decreciendo cada vez más y ya de una manera abismante en algunos casos, pero que tiene en realidad muchas razones de fondo que son en el fondo las que me gustaría ahondar finalmente. Matrícula de pregrado, el año pasado carreras de humanidades y artes en Chile ocuparon el 3,4% de la admisión, matrícula de posgrado aún más grave, pese a que hay tanto magíster en historia, en letra, algunos doctorados constituyen el 2% de la matrícula total universitaria en Chile, a nivel de posgrado, como digo, y en términos de la investigación en humanidades, artes y ciencias sociales, los proyectos financiados actualmente por fondos concursables del Estado constituyen el 9,6%, cuando el promedio OCDE es del 13%. Y en realidad hay países que uno puede mirar con envidia porque alcanzan casi el 20%. Lo que habla finalmente como de prioridades también de inversión a nivel país, que en este caso no atienden necesariamente a las humanidades. Creo yo que en parte también porque han sido mal entendidas en términos de su labor y su rol en la sociedad. Financiar humanidades muchas veces yo siento que se siente más como una obligación que como una necesidad que va a aportar valor en términos de inversión país, y eso lleva a que vaya decayendo en el fondo en términos de las prioridades nacionales. Pero creo que también tenemos que hacer una autocrítica respecto de eso, y hacia eso quiero entrar. Pero en el fondo, ¿qué veo yo respecto de cifras como esas y otras que podríamos escudriñar con más, si tuviéramos más tiempo? Es que finalmente hay una cierta concepción fuera del mundo académico y de quienes nos dedicamos a esto relacionado con las humanidades que lleva a la sociedad a mirarlas con distancia, que enfrenta en el fondo a las personas de hoy, sobre todo a las nuevas generaciones, a un mundo que parece un poco dicotómico. Por un camino avanzan los humanistas, que son un poco una especie de Quijote, que se entienden desde el presente mirando hacia el pasado, y que en ese sentido se mueven todavía en un mundo analógico, que tiene valor en sí mismo, pero que no se conecta ni está situado con posición respecto de las problemáticas actuales o a futuro. Y por otra parte hay otras disciplinas que se mueven y que parecen tener mucho más sentido porque miran del presente al futuro, básicamente, y que tienen relación, por supuesto, con los mundos científicos, tecnológicos, digitales, etc. De ahí un poco la explicación de esta foto que siento yo nos plantea nuestra sociedad con una mirada dicotómica respecto de las disciplinas. Eso me llama mucho la atención porque revisando archivos, sobre todo alguna vez de propuestas de la Real Universidad de San Felipe en época colonial, cuando hablaban de cómo enseñar las matemáticas, la introducían a través de discursos humanistas. Y al mismo tiempo problemas que tienen que ver con las humanidades le daban una vuelta matemática. Entonces eso que en algún minuto estuvo tan articulado, las ciencias y las humanidades en algún minuto se divorciaron, y nosotros parece que nos quedamos atrás y el resto avanzó y sigue avanzando hacia adelante. Y eso se puede deber, yo creo, en parte por, nuevamente, y haciendo una autocrítica, a esa desconexión que muchas veces se percibe respecto de las humanidades como disciplinas que no dialogan con el presente o que no se orientan al futuro, porque a la larga no son útiles. Y eso uno lo ve, y creo que, bueno, a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes, pero cuando uno se enfrentaba a cursos, estudiantes, que no son de historia, sino que son de otras disciplinas, que no son de letras, de filosofía, y tienes que hablarles de esto. Yo una vez hice
clases en institutos profesionales y me tocaba llegar a hacerles la clase de humanidades, el electivo, uno tiene como que excusarse o justificarse de por qué está acá. Porque en el fondo partes de la base de que las humanidades no son útiles y por lo tanto no sirven, y hay que explicar entonces por qué dedicarle un poco de tiempo a algo que no sirve, a algo que es realmente inútil. Y claro, ahí uno entra en esa problemática que tiene relación con el sentido de lo útil versus el sentido de lo importante o de lo valioso. Lo valioso muchas veces es lo inútil justamente, y lo útil no necesariamente es tan importante. Es práctico, pragmático, me sirve para algo. Lo inútil, en cambio, se sirve a sí mismo, y ahí está justamente su valor. A propósito de eso, bueno, las citas son súper conocidas, pero uno a propósito de eso justamente conecta con intelectuales como Martha Nussbaum o como Nuccio Ordine, que más descanse, que nos acompañó hace unos años en la Andrés Bello justamente, que hablan del impacto que tiene eso cuando uno asume que la educación, por lo tanto, solo tiene que ser, o primariamente tiene que ser útil, antes que importante, y que a la larga está imponiéndose también en la agenda de los diseños curriculares, de la creación de nuevos programas, carreras, y en las opciones que toman actualmente los estudiantes por las carreras finalmente que terminan eligiendo. El problema es que cuando entendemos que la educación es instrucción y esa instrucción es utilitaria, efectivamente las humanidades pierden espacio. Y yo creo que hace mucho tiempo no nos preguntamos en realidad para qué educamos. Cuando uno piensa a los primeros intelectuales patriotas que en el 19 debatieron sobre cómo tenía que ser el sistema educativo en Chile, lo primero que hicieron fue preguntarse ¿para qué queremos educar? Yo creo que hace mucho tiempo no nos hacemos esa pregunta. Los debates que tienen que ver con currículum parten de la base de que todos estamos de acuerdo en por qué queremos educar a la población, y yo creo que el debate nos trae resuelto. Queremos formar mejores profesionales, mejores técnicos que nos ayuden en términos prácticos a ser una sociedad avanzada en términos económicos, por ejemplo, o queremos educar buenas personas. Y creo que si hiciéramos una encuesta a lo mejor no tendríamos la misma respuesta. Pero los intelectuales patriotas del 19 partieron de ese planteamiento, y Juan Egaña fue uno de los primeros que dijo la educación es formación ciudadana, y si yo quiero formar buenos ciudadanos, el núcleo de mi plan formativo tienen que ser las humanidades, la música, la educación física y básicamente la filosofía moral a la que se ordenaba la música, pensando que lo que quiero es formar buenas personas. Y en esa misma línea me gustan mucho las citas de Martha Nussbaum, de Nuccio Ordine, que apuntan justamente al hecho de que la educación debería estar concebida como la formación de ciudadanos, porque incluso un buen profesional lo es solamente si es buena persona, no solamente en la ejecución de tu técnica, sino que en la orientación a servir éticamente a otros desde tu disciplina. Y de ahí que Martha Nussbaum siempre sea tan enfática en que en la medida en que se relega la literatura, por ejemplo, o la historia, no solo la filosofía, que en apariencia es como más evidente porque relegas también la ética, pero si relegas la historia o la literatura de los planes de estudio de formación tanto escolar como universitaria, le restas al estudiante la posibilidad de aprender a empatizar con otros. En ese énfasis que ella da la literatura como te permite imaginarte en otros mundos y te enseña, te adiestra incluso a ponerte en el lugar de otros y a pensar como otros, que es lo que hace también la historia finalmente, la historia bien entendida. Y un poco a eso apunta esta cita, la de Nussbaum, de que el objetivo de la educación debe ser producir ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, con reflexión crítica y con sentido analítico, y no simplemente individuos entrenados para el mercado laboral, tan pragmático y utilitario como muchas veces lo entendemos hoy en día. Y Ordine, que tiene este libro que ya es como un referente, La utilidad de lo inútil, que habla justamente de que cuando en nombre de la utilidad se sacrifican las disciplinas humanísticas, porque precisamente no sirven para nada, no se comprende que finalmente se está atentando contra el valor, no contra la utilidad. Se atenta contra el espíritu crítico, la libertad, la dignidad humana, etc. Los saberes inútiles, dice él, como la filosofía, la literatura, el arte, ahí yo le agrego la historia, son los que hacen al ser humano verdaderamente libre y, bueno, puede ser obvio, verdaderamente humano.
¿Cuál es el tema entonces? ¿Cómo uno hace? Porque yo creo que siempre estamos en esa lucha. ¿Cómo hacemos para enfatizar en que los planes formativos, tanto escolares como universitarios, den espacio real a las humanidades sin que tengamos que forzarlo? Hace unos años se dio este debate respecto de las bases curriculares de tercero y cuarto medio, que hicieron electiva historia, hicieron electiva educación física. Yo en parte soy una deportista en el fondo encubierta y frustrada quizás, pero me parece tan importante, y yo metería la educación física dentro también de estas disciplinas malentendidas o subvaloradas. ¿Cómo hacemos para que realmente tengan un espacio sin que ese espacio tenga que ser forzado? Porque en esa pelea que se dio hace unos años respecto de las bases curriculares, en parte obligaban como porque tiene que haber historia o tiene que haber educación física, pero no necesariamente creo que fuimos capaces de mostrar por qué. Y el desafío en parte tiene relación con eso, con cómo conectamos entonces lo que a nosotros nos parece obvio, pero que a los demás no, con las necesidades de un mundo que está mirando para el futuro y que no logra entender cómo podemos realmente relacionarnos con el pasado o darle sentido a ese pasado para el futuro. Yo creo que lo que nos ha faltado en parte, porque ahora hemos visto muchas iniciativas que tienen relación con cómo conectar, por ejemplo, la tecnología con las disciplinas humanistas, y nos hemos entretenido mucho con distintas iniciativas, porque son entretenidas de sí mismas, pero que no necesariamente nuevamente conectan con el tema de la utilidad y el valor para el pasado, para el presente y para el futuro. Y ahí tenemos que ver de qué manera entonces trabajamos mejor, creo, con esta idea de dar un sentido. No digo utilidad, pero sí dar sentido a nuestro quehacer en relación con los intereses del presente, no temerles además a ello, y empezar a dialogar o conectar con ellos de manera que las humanidades estén mejor situadas y por lo mismo mejor fundamentadas en nuestra sociedad y que no tengamos que forzar en el fondo esa relación. Yo creo que el primer paso tiene que ver con una autocrítica, que debimos hacerla, creo, cuando se debatieron estas bases curriculares y que todavía me parece que está gravitando ahí, pero que falta que realmente nos abramos a un debate que pase también por cómo nosotros hemos entendido o instalado las humanidades en la sociedad y en qué ámbitos estamos en deuda. Desde el mundo académico yo creo que tenemos que hacer una autocrítica que ronda estos conceptos. Usted puede sentirse identificado o no, también pensar en otros. Yo creo que estos tres son un poco los que veo que son más gravitantes y que nos desconectan con la sociedad que está fuera de las paredes de la universidad o incluso con nuestros colegas de otras disciplinas. La primera es que desde las líneas más tradicionales de las humanidades, historia, filosofía, letras, literatura, podríamos incluir a la música, al arte, hay un ejercicio de ensimismamiento. Trabajamos mucho con esos temas, inquietudes, preguntas, problemáticas que nos importan a nosotros mismos y a 3 o 4 colegas y que pueden ser interesantes muchas veces en un congreso y en un seminario para esos 3 o 4 colegas que son los mismos que además descargan nuestros papers. Pero si uno ve el nivel de impacto que realmente tiene lo que estamos haciendo, es prácticamente nulo. Y claro, el impacto creo que va mucho más allá del número de citas también. Tiene que ver con de qué manera cambiaste a otro, transformaste a otro, le abriste mundos a través de lo que estás haciendo. Pero no hemos bastado a nosotros mismos, no hay un imperativo de que nuestra investigación tenga que tener un sentido más allá de nuestras comunidades académicas. La evaluación que se hace en los proyectos, en los fondos concursables, como Fondes, que es el más tradicional, tiene relación con nuestra productividad, tiene relación con que esto se inserte en ciertas redes, pero creo que son redes que no tienen mayor alcance fuera de lo que nos interesa a una comunidad que funciona como club. Y en ese sentido hay una productividad endogámica, que se habla a sí misma, que se satisface a sí misma y que no, nuevamente, tiene una obligación, a lo mejor tiene una obligación ética, pero no tiene una obligación tácita de tratar de ir más allá. Y dado lo mismo, creo que esa productividad endogámica muchas veces se basta a sí misma, se sustenta su valor y su relevancia en ciertos lenguajes que también entendemos solo nosotros.
Bueno, hay harto que uno podría aquí desglosar, pero que tiene que ver con esta cultura del paper, la paperización de las disciplinas humanistas, que tampoco, el paper no es muy propio de nuestras lógicas de escritura, pero hemos terminado adaptándonos a ellas, incluso muchas veces en formatos que no son propios nuestros, son de la ciencia, y que terminan también llevando nuestros lenguajes a lógicas súper crípticas. Buscamos un poco como validarnos muchas veces, siento, y validar nuestras investigaciones hablando en difícil. A mí me cuesta hablar en difícil, en clase suelo no hacerlo, pero sí he escuchado estudiantes que a veces me dicen, ese profesor es seco porque no le entendí nada. ¡Oh, qué terrible! Si no le entendiste nada, no sé si el profe es tan seco. Y hay papers que uno ve y que dice, yo no sé, yo creo que no tengo tan mala comprensión lectora, pero hay papers que no entiendo. Que hablan muy enrevesado y que no sé si que serán aprobados finalmente para su publicación porque el evaluador no los entendió o porque realmente lo consideró interesante y novedoso. Entonces creo que desde el mundo académico, en la medida que seguimos hablando en difícil y hablamos hacia nosotros mismos a través de plataformas que también están hechas para eso, para nuestra propia comunidad, obviamente nos vamos distanciando del resto de la sociedad y si es que en realidad eso es lo que somos y eso es lo que hacemos, esa sociedad tiene razón en relegarnos y en no buscarnos como una alternativa profesional, académica, formativa o como unas disciplinas importantes para el currículum escolar. Y ahí yo creo que todos tenemos un montón de experiencias de vida, las que uno se ha encontrado justamente con esa mirada. No sé, hay un par de veces que pedí permiso para que mis hijos faltaran a clase un determinado día y me decían, bueno, mira, este bloque es bueno porque aquí están las asignaturas menos importantes y el mundo son las asignaturas de uno, más educación física, música y arte. Y uno está acostumbrado a escucharlo, pero tienen razón, o sea, cuando uno se da cuenta de que eso es lo que hacemos o que historia termina reduciéndose a la repetición de ciertos datos, de fechas, a la memorización, etc. Bueno, que no vaya o que vaya mi hijo a una clase donde van a repetirle datos, tiene razón, no le va a cambiar la vida, o si educación física va a ser hacer un test de Cooper o determinado abdominal en un minuto, ya que falte. Pero desde la sociedad, claro, también no podría ser una autocrítica, tiene que ver con este distanciamiento y también, no sé si es temor o simplemente desinterés. Por tratar de conocer también lo que hacemos y tratar de abrirse a su valoración, pero yo creo que eso va también de la mano con, y aquí puede ser que uno ya esté cayendo en esta tendencia clásica a ver que todo tiempo pasado fue mejor, pero también algunos ámbitos del conocimiento y ciertos contenidos también que antes se consideraban como parte importante de un capital cultural, hoy en día han perdido importancia. Ya no importa efectivamente si, y uno lo ve en el currículum escolar, si un estudiante se sabe tales o cuales fechas, si se leyó tal o cual libro, deja de ser relevante. Y el capital cultural como un valor en sí mismo, para un profesional, por ejemplo, siento que ha ido perdiendo un lugar que tenía antes. Las autoridades tenían que ser muy cultas también, las autoridades políticas. Y hoy en día uno ve que en las nuevas generaciones eso no es realmente importante para ser alguien. Se ve en el desinterés, yo lo que llamo una ignorancia desvergonzada, de nuevo, llevándolo como a un tema súper personal, pero a mí me pasaba de niña que si algo, y hasta el día de hoy, cuando te dicen, ¿conoces tal autor? Como que te da vergüenza decir que no. Y una vez como que trata de inventar, bueno, hay un libro muy bueno que es Payar, como hablar de los autores, de los libros que no te has leído, y que te dan como ciertos tipos. Bueno, una crítica mucho más profunda al mundo lector en realidad, pero uno sentía vergüenza de la ignorancia, y ahora yo lo veo en el mundo de mis hijos, en el fondo nuevas generaciones, que si tú no sabes te dicen, ¿y qué me importa? O sea, además, casi es divertido no saber. Y tiene que ver con un fenómeno social, pero que a la larga, nuevamente, creo, desvaloriza justamente los contenidos y saberes que uno desarrolla. Entonces, de nuevo, volviendo un poco a esa autocrítica, efectivamente, si nosotros producimos conocimiento que asumimos que vale por sí mismo, pero no lo conectamos
con las problemáticas de hoy en día, con lo que está en el presente, con los intereses de las nuevas generaciones, en realidad ese contenido no solo pierde utilidad, sino que se arriesga a perder también valor y a transformarse en lo que Nietzsche, en su fantástico libro sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, hablaba como de las colecciones, que solamente le importa al coleccionista, pero que en realidad aquello que colecciona son objetos que no tienen valor en sí mismos. El que colecciona estampillas o tapitas de bebida, en realidad sabe que la estampilla en sí misma materialmente no tiene valor, es uno el que le hace valor. Y Nietzsche ya hace décadas, siglos, hablaba de que el problema de la historia malentendida, justamente cuando la historia pasa a ser una colección de datos que el historiador mira con cierto orgullo y que trata de ir perfeccionando cada vez más, pero si no conecta con el presente, la verdad es que pierde vida, ese pasado realmente se muere y deja de ser valioso entonces para las nuevas generaciones. Así como se sala la tierra para hacerla improductiva, también se ha salado al hombre con una cantidad excesiva de saber histórico y se le ha vuelto estéril. Pensando además que Nietzsche se muere en la época del positivismo histórico, en la época como rankeada, entonces obviamente ve que hay un peligro en esta excesiva acumulación de datos que pierden conexión y sentido con el presente. Aquí les traje como para compartirles parte de un estudio que hicimos en la Universidad Andrés Bello, desde la carrera, o sea, desde la facultad, pero con la carrera de Historia y con las carreras de Pedagogía, para conocer actualmente cuánto saben los estudiantes de tercero medio de la región metropolitana, esto lo hicimos el año pasado, sobre personajes de la historia que uno asume que podrían formar parte como de la memoria popular y que además están contenidos en los planes y programas escolares vigentes. Lo hicimos primero para comparar cuánto sabían de mujeres respecto de hombres de la historia, pero lo que nos terminó impactando es que evaluamos a más de 500 escolares de la región metropolitana y nos asombró el desconocimiento respecto a personajes que uno asume todo el mundo sabe quiénes son. Tercero medio. Y fíjense que el personaje más conocido entre los que los pusimos fue Cristóbal Colón, a quien lo conocen, les pedimos que hicieran una definición bien cortita. Lo conocen o reconocen o nos pudieron decir que era quien había descubierto América y muchos lo pusieron entre comillas también, un poco más del 80% de los estudiantes. Pero igual ahí uno dice, entonces esto significa que hay casi un 20%, uno de cada 5 estudiantes que no sabe quién es Colón. Valdivia, fíjense, un 30% sabe quién fue Pedro de Valdivia. El otro 70% dejó la respuesta en blanco o algunos nos pusieron que había participado en la Guerra del Pacífico. Bernardo Higgins, un poco más del 40%. José Miguel Carrera está como Valdivia, incluso un poquito más bajo, un 25%. O sea, 1 de cada 4 estudiantes sabe quién fue José Miguel Carrera. También lo buscaron hacer la Guerra del Pacífico, simplemente no respondieron. Hernán Cortés ya es como lamentable, menos del 10% de los estudiantes sabe quién es. Hitler, 75% sabe quién fue Hitler. 1 de cada 4 estudiantes nos dejó la respuesta en blanco. Los que no respondieron, muchos nos dijeron dictador, Alemania, cualquier cosa que dijeran que estuvieran asesino, ya, lo contábamos como bueno, tampoco era que escribieran un ensayo sobre estos personajes. Pero uno dice, hasta por el bigotito, ¿cómo no lo vi? Ahí está. O sea, él es un ícono pop. Sí, también. Entonces, en tantas películas, series, o sea, es curioso que no puedan decirnos absolutamente nada de él. Y uno podría decir, es que no les interesó responderte la prueba, ¿no? Porque hacían un esfuerzo y respondían lo que fuera posible para ellos. Pinochet, el 80%. O sea, de nuevo, 1 de cada 5 estudiantes no sabe quién fue Pinochet, si se estuvo por último discutiendo a propósito de los 50 años. Allende no está siempre relacionado con Pinochet. Hay un 65% de estudiantes que saben quién fue. Ya llama la atención que haya un 35%, o sea que tenemos 1 de cada 3 que no sabe quién fue Allende, y la mayoría de los que lo definió se lo pusimos como bueno, pero puso que la definición es como víctima o asesinado por Pinochet. O sea, tampoco lo definen como un presidente ni conocen su obra en sí misma. Y ahí las mujeres, bueno, era para ponerse a llorar. ¿Qué importa que los estudiantes no sepan esto?
A lo mejor no importa en un sentido utilitario nuevamente, o no es que uno quiera promover el positivismo histórico, pero obviamente aquí detrás hay temas que tienen relación con la conexión con el pasado, con la construcción de una identidad como país, con la identificación de ciertos hitos que finalmente nutren nuestro sentido de pertenencia como sociedad. Entonces, efectivamente, saberse el personaje por sabérselo no tiene sentido, pero sí yo creo que siempre es una puerta de entrada que te permite también conectar con el pasado y valorar quién eres en el presente. Y tiene relación finalmente con la pregunta original, en el fondo, con el tema de, bueno, cuál debería ser el lugar de las humanidades en estos momentos. Y con el título que quise darle a la presentación, que tiene relación con dar voces y rostros a la historia para traer ese pasado al presente. Yo creo que los personajes de la historia son importantes, de nuevo, no en sí mismos, pero es la manera de lograr que un estudiante enganche con el pasado, logre empatizar con él, pueda desarrollar imaginación histórica. Si yo le hablo de hechos sin darle la anécdota, a veces incluso de un nombre, contarle cómo era una persona y hacerlo entender lo que sufrió, lo que padeció, lo que soñó, etc., la materia que yo le pase, sin rostros y sin nombres o sin voces, se le va a olvidar mañana y es difícil que conecte con ella y le encuentre sentido. Entonces ahí es donde yo veo que el mundo de la tecnología, las nuevas plataformas, etcétera, podrían permitir que conecte, obviamente, las humanidades con nuestro presente y con el futuro, sobre todo volcándonos a la divulgación de las humanidades y situándolas o conectándolas con las problemáticas que hoy en día nos importan. Yo creo que tenemos un deber de reivindicar la divulgación como una misión o un rol de las humanidades que, producto de la cientificación de ellas, se ha perdido. Estamos todos volcados a escribir papers, decía recién, y no nos da punto publicar un libro, no nos da punto tener un blog, tener un podcast, pero aunque eso no nos dé punto, yo creo que sí le agrega valor a las humanidades. Lo que pasa es que hay que dedicar tiempo personal muchas veces porque no te lo valorizan en el sistema universitario, y muchas veces también hay que enfrentar hasta cierto punto el cuestionamiento de los mismos colegas, porque a veces quien escribe un libro es porque no le dio para la evaluación externa del paper indexado, o es más difícil que te lo reconozcan incluso en una evaluación para la jerarquización y otras cosas. Pero yo creo que de verdad es lo que le da sentido a lo que hacemos. Y es el puente para que realmente podamos generar esta conexión entre la academia y la sociedad. Claro, ¿dónde está el riesgo, creo? En el hecho de que creo que la divulgación también ha sido mal entendida. Contiene etimológicamente divulgación el concepto de vulgo y no de populus. Entonces, como entendiendo la masa ignorante, que nos lleva a pensar en el riesgo de hacer también de la divulgación un circo. Lo que Michel de Certeau en ese sentido distingue entre divulgación y vulgarización del conocimiento. No todo lo que yo haga tampoco para masificar el conocimiento humanista es de calidad, y ahí yo creo que va en la responsabilidad o rol de cada uno de que el producto que realice o el conocimiento que genere y divulgue sea resultado de una investigación rigurosa. Pero decirlo luego en fácil no es más fácil que decirlo en difícil, creo. Incluso tiene una doble tarea. Y ahí viene un poco también esta advertencia que da Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados, que tiene que ver también con esta distinción que uno tiene que hacer entre esta divulgación del conocimiento para una cultura de masa, sin caer tampoco en una anticultura, o sin caer en el vaciamiento de los contenidos y de los sentidos por tratar de entregar un producto que sea fácil, digerible y vendible incluso a los mercados de masa. Humberto Eco decía que los mensajes de masa tienden a imponer símbolos y mitos de fácil universalidad, creando tipos reconocibles de inmediato, y con ello, claro, corren el riesgo de reducir al mínimo la individualidad y concreción de nuestras experiencias y nuestras imágenes, a través de las cuales deberíamos realizar experiencias con sentido y con conocimiento. Poco la imagen del libro, porque en el fondo yo creo que uno siempre tiene como todo un ejercicio de introspección. ¿Vale la pena escribir un libro para otros que no sean académicos y cómo me van a mirar desde la academia? A mí me pasó cuando partí haciendo este libro, que ahora cumplió un año, y ya
en enero publicó su tercera edición, hemos vendido más de 3.000 libros, que tiene 579 páginas, así que yo no esperaba que alcanzara ese nivel. Sí pasé por todo un proceso que me fue difícil. Escribí, me acuerdo, la introducción, yo dije voy a escribir un libro que sea para otros, no para el mundo académico, sobre mujeres en la historia de Chile. Y lo voy a hacer en fácil, con anécdotas. Hay varias autoras que uno sigue, que me gustan por su estilo, Cristina Oñora, la misma Irene Vallejo. Y partí haciendo una introducción, le conté a mi marido que iba a hacer esto y cuando terminé la introducción se lo pasé, la introducción. Y me dice de vuelta como, ¿pero no ibas a hacer algo entretenido? Porque uno tiene el tic de la nota a pie de página, de todo fundamentarlo, de como obligarte a escribir con ciertos conceptos que no puedes. Y tuve que pasar como por todo un proceso en el fondo de reconstrucción, deconstrucción y reconstrucción para empezar a hablar en fácil y sentir que por eso mi investigación no perdía peso y que el rigor estaba en realidad en la investigación que estaba de fondo, no en la manera necesariamente de comunicarlo, sí comunicarlo por supuesto con cierta responsabilidad. Y como segundo paso, y esta era la experiencia que les quería mostrar, el libro ha dado como para poder también generar otras iniciativas que conecten. Yo creo que al final, pasando ese temor, lo que traté de hacer en el libro con mayor o menor éxito era darle vida a esas mujeres del pasado, tratando de mostrarle a los lectores que esas mujeres del pasado fueron como uno. Entonces no tenerle temor a la anécdota, de repente conectar esta anécdota con algo que me pasó a mí y mostrarse uno también como autor y como historiador y como mujer en este caso. Porque es la manera de que realmente estas mujeres tengan valor, no solamente rescatarlas del pasado porque hay que hacerlo, porque se ha escrito una historia más de hombres que de mujeres, sino que porque es una manera de invitar a la gente a conectar con ese pasado y entender mejor su presente también por medio de mujeres que si bien están biológicamente muertas, de alguna forma están vivas en este presente también. Ya hicimos un segundo ejercicio que cobró vida ahora en marzo de este año con una fotógrafa, colega, Carolina Corbalán, que me dijo que cuando empezó a leerse el libro le dieron ganas de saber cómo eran estas mujeres que uno les contaba. Y claro, empezó a buscar y se encontró algunas imágenes de algunas de ellas. El libro tiene más de 100 mujeres, así que fotos de todas no hay, o retratos, pero también le pasó este fenómeno que cuando miras una foto del pasado la ves en blanco y negro y como que la ves muerta. Entonces ella hizo el ejercicio de proponerme que trabajáramos con inteligencia artificial y que reconstruyéramos los rostros de estas mujeres, porque me dijo en la medida en que yo me imagino el rostro y me la imagino viva, me es más fácil también darle vida a través de la lectura y como conversar con ella. Y el ejercicio que terminamos haciendo, un ejercicio que hicimos con 20 rostros de las mujeres contenidas en el libro, trabajando como sobre la base de las fotos antiguas y explicándole un poco también a la inteligencia artificial sobre la biografía de estas mujeres para ponerlas en escena, darles datos también de caracterizaciones de la escena que tenían que constituir el contexto de la imagen. Hay mucha gente que está haciendo esto y nosotras sabemos que en ese sentido no es original el trabajo, hay mucha gente que está haciendo recreaciones además con video, les ponen voz, lo mismo ahora con Arturo Prat, con Gabriela Mistral antes, etcétera, que me parece que son esfuerzos súper interesantes y que cada uno debería ir tratando en la medida de lo posible de hacer desde lo que lo convoca. Aquí hay algunos ejemplos de las mujeres y cómo llegaron, porque además le pedimos a la inteligencia artificial que las llevara más o menos a una edad relativamente homogénea, todas las mujeres entre los 20 y 30 años, así que, y siempre obviamente entendiendo que esto no es una reconstrucción, es una recreación verosímil, entonces que tiende a ser parecida a lo verdadero, pero que no es lo verdadero. Esta es Micaela Cáceres, por ejemplo, y la única imagen que existe de ella es una que apareció como parte de un obituario, la primera sindicalista en Chile y en América Latina, porteña, y que originalmente fue costurera, entonces la ubicamos también en su taller, tratando de mantener como los rasgos aproximados de ella, pero rejuveneciéndola también. Y si en realidad uno hace el ejercicio de imaginársela, o sea, de pensarla solo en la imagen de la izquierda, claro, uno tiende a pensarla como cuando ves la foto de los abuelos, bisabuelos, en blanco y negro, que no te dicen nada, pero les pones color y les pones como una expresión
y ya te parece que puedes imaginarla más moviéndose y hablando. Carmela Geria, lo mismo, la rejuvenecimos también. Carmela Geria, la directora y fundadora del periódico La Alborada, a principios del siglo XX, también porteña, que trabajó en una litografía originalmente, entonces está ubicada también en su taller de trabajo. En otros casos hubo mujeres que ya tenían la fotografía, como ocurre con Irene Morales, pero tratamos de rejuvenecerla, manteniéndole un poco los rasgos igualmente y dándole un poquitito más de vitalidad a la imagen. Esta es una de mis regalonas, pero porque lo es como personaje histórico, Mercedes Marín, que tiene también esta foto. Tratamos de mantenerle como la mirada esta como de los párpados caídos, ponerla en su contexto. Ya es la primera escritora de la República, así que ponerla. Claro, tiene el problema que los libreros nos lo dejó con etiquetas, que es como, bueno, pues tuvimos que corregirlo, pero tratando nuevamente de darle juventud. Carmen Arriagada fue un desafío, porque Carmen Arriagada, la amiga íntima de Mauricio Rugendas, tiene muchos retratos, pero hechos por Rugendas, que no son retratos realistas, así que tratamos como de cruzarlos todos, aquí hay uno, y entendiendo que todos la describían también como una mujer muy bella, pero al mismo tiempo muy frágil, queda también con esta apariencia. Y hubo otros casos que no teníamos imagen, definitivamente, ni había descripción, pero tratamos como de recrearlo en base a los rasgos que una persona de época pudo haber tenido y vestirla también según lo que los cronistas nos decían cómo se vestían, en el caso, por ejemplo, de Janequio. Janequio no tiene imagen porque aparece solamente descrita en sus acciones, no físicamente, por Diego Rosales y por Alonso do Valle, pero entendiendo que fue un alumno mapuche de la transición del siglo XVI al XVII. Jugamos un poco también con algunas descripciones que hacían otros cronistas respecto a la vestimenta de las armas, entendiendo también que tenía que tener un aspecto indígena, y bueno, el resultado fue ese que, claro, es como el mejor porque no hay cómo compararla, es la única Janequeo que tenemos, el resto son cómics. Pero que también lo que esperamos es que en el fondo le dé vida. Hay otros retratos más, pero les traje algunos como ejemplo porque hemos llevado esta exposición como una exposición itinerante en algunos campus de la universidad. Ahora la vamos a llevar a Viña, la abrimos para el Día del Patrimonio, y hubo varios estudiantes, sobre todo de letras, que viendo por ejemplo el retrato de Rosario Rego, de Mercedes Marín, como que se emocionaron de verlas, porque te encuentras con tu personaje favorito. Y eso ha sido un ejercicio bien bonito, que hemos ido dándole también movimiento con algunas versiones. Carolina Corbalán les ha dado voz, incluso el tema de la voz es más complejo, pero sí las ha hecho hablar en un video. Y es bien impactante ver estas mujeres con las que uno llega a soñar después de investigarlas tanto, que se transforman en tus amigas en el fondo, y creo que nos abre la puerta justamente para conectar ese pasado con el presente y a la larga darles sentido en un mundo que tiene nuevas problemáticas, nuevos intereses, pero que todavía puede escucharlas como referentes para entendernos mejor hoy en día. Y solo para cerrar, como para seguir aprovechando plataformas y todo, el libro mismo, pues yo le creé un Instagram, Mujeres en la Historia de Chile, para ir subiendo todos los días una efeméride sobre mujeres y demostrar que todos los días hay cosas de las que hablar sobre mujeres en la historia de Chile, más allá del libro mismo en ese sentido, pero entendiendo que yo creo que estamos llamados como a no temerle ni a las redes sociales, ni a la tecnología, ni a este mundo digital, sino que podemos aprovecharlo mucho a nuestro favor. Las humanidades digitales no es solo digitalizar los documentos, tienen muchas oportunidades, pero yo creo que en particular para poder conectar y comunicar ciencia en el fondo desde este concepto de divulgación. Eso. Espero que cumplió con el espectáculo. Absolutamente.